Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Hebreos. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 a 4. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. El título de nuestro sermón de esta tarde es Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y la última vez nuestro sermón trató sobre la revelación general. Hoy hablaremos de la revelación especial. La revelación especial. Y este texto de la Escritura será nuestro texto principal. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo de la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de revelación? Cuando hablamos de revelación, queremos decir que algo se revela. Hay algo que no se conocía. Hay una revelación. Y ahora esta cosa se conoce. Cuando hablamos de revelación, debe haber alguien o algo que realice el acto de revelar. El que revela tiene un conocimiento que compartir. Sabe algo que los demás no saben. Y es él quien debe hacer que la información esté disponible. No solo hay un revelador, también hay un receptor. Se trata de alguien que recibirá el conocimiento. Esta persona sabrá más después de recibir la revelación que antes. El receptor depende del revelador para impartir el conocimiento. Para que todo esto vaya bien, deben cumplirse tres cosas. En primer lugar, el revelador debe tener conocimientos y voluntad de revelar. En segundo lugar, la información debe ser verdadera y útil. Y por último, el receptor debe recibir y comprender fielmente la información. Ahora bien, en un tiempo de culto como este, solo hay un tipo de revelación que es el más importante. Esta es una revelación en la que Dios es el revelador. Nosotros somos el receptor.
Y la información es el conocimiento de Dios mismo. Fíjate en que no he dicho que la información sea la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué iba a decir eso? Lo digo porque la escritura no es el único tipo de revelación de Dios. En nuestro último sermón te presenté 3 tipos de revelación. ¿Recuerdas cuáles son? El primero fue la revelación general. Revelación general. La revelación general es la revelación de Dios en su obra de creación. Y no solo en su obra inicial de creación, también en la naturaleza de su creación. Se llama general porque todos los hombres la reciben. Nuestro último sermón trató sobre este tipo de revelación. La revelación general nos muestra la existencia, la naturaleza y el poder de Dios. Pero la revelación general no incluye el Evangelio. Es necesaria, fundacional, hermosa y buena, pero no es suficiente para la salvación. El segundo tipo de revelación es la revelación especial. La revelación especial es la revelación de Dios tal y como se revela en su palabra, la Biblia. Las palabras reales de Dios. Se llama especial porque solo ciertas personas la reciben. Estas personas son las encargadas de predicarla a los demás. La revelación especial es de lo que trata nuestro sermón de hoy. El tercer tipo de revelación es revelación aplicada. Revelación aplicada. A veces se considera una parte de la revelación especial. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón del receptor de la revelación especial. El Espíritu Santo abre los ojos de los elegidos de Dios. Luego aplica la revelación especial de Dios a la vida de la persona. Recuerda lo que he dicho hace un momento. El receptor de la revelación depende de la revelación para saber algo. Así es como somos con Dios. No solo dependemos de la revelación, dependemos de todo. Dependemos del aire, del alimento, del cuidado, de la protección, del amor y de la ayuda. Necesitamos crecimiento, fuerza, energía y tiempo. Necesitamos la capacidad de aprender, cambiamos progresivamente. Pero Dios no es así. Dios es eterno, inmutable, impasible, independiente y completo. Nunca necesita nada, nunca decae. No necesita el favor de nadie, no necesita premios, no necesita coronas. ¿Cómo influye esto en nuestra comprensión de la revelación? Informa nuestra actitud. Dios no nos debe ninguna revelación. No necesita que le conozcamos. Toda su revelación es un don
para nosotros. Es un don que se nos da con bondad. Vayan conmigo en sus Biblias a Salmo 19. Salmo 19. Y leeré los versículos 1 al 6. Salmo 19. Y mientras leo, piensa en la bondad de Dios al hablarte en la creación, su revelación general. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. ¿Te has dado cuenta de que utiliza muchas palabras que se refieren a la palabra? Él anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Dios tiene la gracia de hablarte en la creación, pero hoy no estamos aquí para eso. Estamos aquí para hablar, aquí hoy. Estamos aquí para hablar del pináculo de la revelación de Dios. Su revelación especial, su palabra en las Escrituras. La revelación especial son las palabras de Dios que se nos dan en lenguaje humano. Mira conmigo los versículos 7 al 14 del Salmo 19. En estos versos, David describe la revelación especial. David explica la palabra de Dios. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos.
guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Ves algunas de las diferencias entre la revelación general de Dios y su revelación especial? La revelación general es hermosa. Te dice mucho sobre Dios. Te habla, pero es insuficiente. La revelación especial alegra el corazón, alumbra los ojos, deseables más que el oro. Hace que el siervo de Dios vea sus pecados concretos. Hace que los elegidos de Dios deseen vivir aceptablemente ante Dios. Una buena forma de pensar en la diferencia es que la revelación general llama a los hombres a buscar a Dios. En la revelación general, Dios viene a los hombres y les muestra que deben conocerle. Les muestra que no tienen excusa. Les muestra su poder y naturaleza divinos. Pero en la revelación especial, Dios viene a los hombres y les muestra todo lo que deben saber Él. Muestra su poder. Les muestra su naturaleza. Pero se los muestra de forma que puedas conocerlo. No solo conocer sobre Él, pero puedas conocerlo. Habla verbalmente. Se nos da en lenguaje humano. Se nos da a nuestro nivel para que podamos comprender cosas que serían demasiado elevadas para nosotros. El pináculo de la revelación especial es el Evangelio, la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Y es por su revelación de Jesucristo por lo que estamos aquí hoy. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias de nuevo a nuestro texto principal en Hebreos capítulo 1. Hoy voy a dividir nuestro sermón de forma un poco diferente. Voy a darles dos puntos principales. Y cada uno de esos puntos principales tendrá 3 puntos por el primero y 4 puntos por subpuntos por el segundo. Nuestro primer punto principal es la manera de revelación especial. La manera de revelación especial. Y cuando pensemos en la manera de revelación especial, pensaremos en 3 maneras de mostrarla. Contraste, continuidad y variedad. Contraste, continuidad y variedad. La manera de revelación especial en contraste, continuidad y variedad. Nuestro segundo punto principal es los tipos de revelación especial. Los tipos de la revelación especial. Y cuando pensemos en los tipos, los dividiremos en cuatro subpuntos, 4 tipos: verbal, visual,
providencial y encarnada. Verbal, visual, providencial y encarnada. Los tipos de revelación especial que son verbal, visual, providencial y encarnada. Leemos de nuevo Hebreos capítulo 1, del versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Esta carta fue escrita en gran parte a un público judío, personas que se apartaron de su pecado para seguir a Cristo. Fueron severamente perseguidos. Abandonaron casi todo lo que tenían en Jerusalén y fueron marginados. No tenían nada más que a Cristo. En el capítulo 10 se les describe una gran lucha de padecimientos. Fueron hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Pero en el momento de escribir Hebreos, fueron tentados. Tuvieron la tentación de volver al judaísmo. Tuvieron la tentación de volver a sus viejas costumbres. Toda esta carta era un ánimo en dos partes para estos débiles hermanos. En primer lugar, se les animaba a confiar en el Señor. Se les animaba a confiar en sus gloriosas promesas. Se les animaba a ver la maravillosa persona de Cristo. Pero en segundo lugar, se les advertía de un juicio terrible. Todos los que rechazan a Cristo serán condenados. Para comunicar estas cosas, el escritor comienza la carta con un mensaje simple. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Anímate porque Dios ha hablado. No te apartes porque Dios ha hablado. Y no está hablando del discurso de Dios en la creación. Está hablando del discurso directo, claro, único, suficiente, inerrante, infalible y autorizado de Dios. Su discurso verbal, su revelación especial. Dios ha hablado. Para entenderlo, pensemos en nuestro primer punto principal, la manera de la revelación especial. Y recuerda nuestros tres subpuntos: contraste, continuidad y variedad. Primero veamos el contraste. Mira conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿A qué se refiere aquí? Se refiere a la revelación del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son los padres en este texto? Son Abraham, Isaac, Jacob y el resto de sus antepasados judíos por fe.
¿Quiénes son los profetas? Son los hombres a los que Dios habló. Hombres cuyas palabras vemos en las Escrituras. Hombres como Ezequiel, Daniel, Isaías y otros. Son hombres designados por Dios para proclamar su palabra a su pueblo. Mira conmigo el versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Los últimos días son los días que comenzaron con la venida de Jesucristo. Los días que comenzaron con la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesús. Y desde entonces estamos en los últimos días. Ahora estamos en los últimos días. Estos días son los días que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. El escritor quiere que entendamos claramente un contraste. Dios ha hablado de una determinada manera en aquel entonces. Y Dios habla claramente de una determinada manera hoy. Consideremos ahora la continuidad. Es cierto que Dios habla de forma diferente en ambos periodos de tiempo, pero existe una continuidad en el sentido de que Dios ha hablado todo el tiempo. Y no solo ese, el hablar en estos últimos días se basa en el hablar en los días anteriores. Hay un contraste, pero no hay desconexión. Piensa en algunos puntos de continuidad. En el versículo 1 habló a nuestros padres. En el versículo 2 nos habla a nosotros. En el versículo 1, ha hablado por medio de los profetas. En el versículo 2, habla por medio de su Hijo. Se supone que debemos ver la conexión entre hace mucho tiempo y estos últimos días. En otras palabras, Dios no estaba empezando de nuevo. No estaba cerrando un libro y abriendo otro. Estaba escribiendo el mismo libro. Pero en estos últimos días utilizó a un escritor infinitamente superior. Piensa en el ánimo que supuso. Dios se ha revelado a nosotros. Y no a través de cualquiera, sino a través del Hijo. Ahora consideremos la variedad. El versículo 1 nos dice que Dios habló hace mucho tiempo en muchas ocasiones. La palabra de Dios en Antiguo Testamento fue dada en diferentes periodos de tiempo. Era una pieza a la vez en lugar de un todo a la vez. Hubo momentos en los que Dios habló y hubo momentos en los que Dios guardó silencio. Además, con el paso del tiempo, la palabra de Dios se construyó sobre sí misma. La revelación de Dios se dio progresivamente con el tiempo. Se hicieron promesas que luego se cumplieron. Hubo verdades menos claras que luego se hicieron más claras. Cada parte está incompleta sin las demás. Cada palabra de la Escritura depende de todas las demás.
Muchas ilustraciones hechas antes se explican después. Muchas explicaciones hechas más tarde se ilustran antes. Y viceversa. Pero cuando pensamos en la variedad, no se trata solo de escrituras escritas en épocas diferentes. También hay diferentes formas en las que Dios se reveló a lo largo de esos tiempos. Eso nos lleva a nuestro segundo punto principal. Los tipos de revelación especial. Los tipos de revelación especial. Y como hemos dicho antes, consideraremos 4 tipos: verbal, visual, providencial y encarnada. Verbal, visual, providencial y encarnada. Consideremos esos 4 tipos. En primer lugar, consideremos la revelación verbal. Se trata de un discurso autoritario directo. Es una comunicación escrita o audible. En cierto sentido, toda la revelación especial es verbal. Esto se debe a que se nos expresa en lenguaje humano en las páginas de la Biblia. Pero por ahora estamos considerando cómo Dios nos presenta primero estas cosas a través de sus mensajeros. Sus mensajeros, los profetas, son los mediadores de esta palabra para nosotros. En muchos casos es tan simple como que Dios hable de forma audible al profeta. Las palabras "así dice el Señor" aparecen en el Antiguo Testamento más de 400 veces. Lo mismo ocurre con la palabra del Señor o "vino a mí la palabra del Señor". En este tipo de revelación especial, Dios habla a los profetas revelándoles sus propias palabras. Lo hace condescendiendo con nuestro lenguaje y entendimiento. Luego obliga a su profeta a decir estas palabras a su pueblo. Estas palabras son sus palabras inspiradas. Escucha mientras leo Jeremías capítulo 20 del versículo 7 a 9, que muestra esto. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día. Todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo grito, proclamo violencia, destrucción. Pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no lo recordaré, ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente. Encerrado en mis huesos, hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. El siguiente tipo de revelación especial considerar es la revelación visual. La revelación visual. El Señor también eligió hablar a los padres por medio de los profetas a través de sueños.
mediante visiones e incluso teofanías. Una teofanía es una palabra que se refiere a una aparición de Dios. Es una aparición visible del Dios invisible. Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiente. Se apareció a Abraham en el horno humeante y en la antorcha encendida. Se aparece como una nube en el templo y el tabernáculo. Las teofanías son signos por los que Dios revela su presencia. El ángel o mensajero del Señor que encontramos en el Antiguo Testamento es diferente a los demás. Habla y actúa como el Señor. Sabemos que es el Cristo preencarnado. Otros recibieron una revelación de Dios a través de sueños y visiones. A Jacob se le dio un sueño. Daniel vio sueños y visiones y los registró. A Isaías se le dio una visión a Isaías se le dio una visión del Cristo preencarnado en Isaías capítulo 6. Los sueños tienen lugar mientras duermes y las visiones tienen lugar con los ojos abiertos o en trance. El siguiente tipo de revelación especial a considerar es la revelación providencial de Dios. La revelación providencial de Dios. Se trata de que Dios se revela a través de su propia obra soberana en la historia. Esto ocurre a través de milagros, señales, maravillas, acontecimientos e incluso la vida ordinaria. A veces Dios revelaba su voluntad en la providencia mediante el Urim y el Tumim. A veces mediante el sorteo. Habló a través del agua de una roca y del maná del cielo. Habló a través de la Pascua. Habló en el diseño del tabernáculo en el desierto. Habló a través de instituciones como el sacerdocio y el culto en el templo. Habló a través de todos los sacrificios. Estos tres primeros tipos de revelación especial son una parte de las muchas veces y las muchas maneras en que Dios habló en el pasado. Pero no son completas, no son completas. Solo se completa en el último tipo, su Hijo, revelación encarnada. Toda la revelación especial a los padres por parte de los profetas encuentra su máxima expresión en el Hijo, en su encarnación. Dios invadió el tiempo y el espacio con Él mismo. Entra en unión con la humanidad sin mezclarse su divinidad con ella. Lo hace en una persona, Jesucristo. Cada palabra que Cristo pronunció es la palabra de Dios. Cada acto que Él hizo fue un acto de Dios. En sus actos y palabras nos comunicó la naturaleza y la voluntad de Dios. Nos comunicó nuestra propia naturaleza. Comunicó el amor, la bondad, la amabilidad y la misericordia y la ira
de Dios. Cada milagro que realizó es una palabra perfecta para nosotros. Él es el cumplimiento de toda teofanía. Él es la mayor teofanía. Toda revelación está mediada por Él. Toda revelación nos señala a Él. Él es aquel de quien dan testimonio las Escrituras. Mira conmigo Hebreos capítulo 1, del versículo 3 a 4, que nos muestra un poco cómo nos revela a Dios. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Él se parece a Dios porque Él es Dios. Él es Dios. A través de Él conocemos al Padre. Escucha mientras leo Juan capítulo 14 del versículo 6 a 11. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Él es el verbo de Dios, como dice Juan en Juan capítulo 1. Dios ha hablado y lo ha hecho en su Hijo. Así pues, quiero terminar con una pregunta. ¿Qué importancia tiene para ti la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene para ti la palabra de Dios? La Biblia. ¿Es la vida y la muerte para ti? ¿Es importante para ti entenderlo con precisión? Estudiarla, atesorarla. Debes entender que Dios te habla en Jesucristo en las Escrituras. Es la única manera de conocerle. La revelación general, la creación, no es suficiente. Tu propio intelecto y conciencia personales no son suficientes. Necesitas a Cristo, porque en Él está el mensaje de la redención. En Él está el mensaje del Evangelio. Él es la vida,
La Biblia nos dice que Él murió incluso por los peores pecadores. Tomó su pena sobre sí mismo, la ira de Dios. Él ofrece la salvación a todos los que se arrepienten y creen el Evangelio. Si confías solo en Él para salvarte. Y si tu confianza en Él es verdadera, tú también te apartarás de tu pecado. Y si estás en Cristo, nunca dejarás de apartarte del pecado. La revelación especial, la Biblia, te enseña a purificarte por el poder del Espíritu Santo, a prepararte para el regreso del mismo que te da esta revelación. Todos los que tienen este corazón pueden mirar el Salmo 19 del versículo 7 al 11 y tener este corazón. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que el Señor nos haga a todos los que le amamos según su palabra. Amén. Oremos. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Es perfecta, es sabia, es la fuente de alegría. Alumbra nuestros ojos. Es mejor que todas las riquezas. Es más dulce que todos los dulces. Nos instruye y nos anima. Ayúdanos a verlo tal y como es. Ayúdanos a ver a tu Hijo. ¿Qué es tu verbo? Ayúdanos a conocerte en ello. Que seamos siempre el pueblo del libro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.